Aló, muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Buenos días. Juan Carlos. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, ¿cómo están? Espero que hayan podido descansar ayer un poco y bueno, que estén listos para el día de hoy. Entonces, la clase de hoy vamos a continuar hablando acerca del diseño de columnas, ¿sí? Lineal, ¿no es verdad? Con nuestro curso quedamos que lineal, ¿no es verdad? En este curso. Y vamos a hablar un poco acerca de los requisitos del diseño lineal de estos elementos. Entonces, ¿quién en la clase, quién no está tomando la clase con Eva de Hormigón 2 o quién no ha tomado Hormigón 2? Levante la mano en Zoom. ¿Quién no? Para tomar esta clase hay que pasar hormigón 2 o hay que tomar al mismo tiempo. Ah, ¿ya está ese prerequisito? ¿Esta clase? ¿Ya está ese prerequisito? Sí. Ah, qué bien. Cuando se habla con Fabricio, sí, te dice eso. Ah, genial, genial. Qué bueno. Eso lo había pedido hace algún tiempo, pero digamos que no había sido posible. Entonces, vamos a mirar algunas cosas que son supremamente importantes y que nos referimos a ese tiempo. Entonces, ¿en qué punto están en la clase con Eva, los que están tomando ahorita la clase con Eva? Funcionamiento de losas. Ok, entonces ya pasaron la parte de columnas, esperaría. Sí. Ok, muy bien. Entonces vamos a partir desde ese punto, ¿listo? Entonces me confirman apenas vean el iPad, por favor. ¿Qué en teoría debería ser? Ahorita. ¿Listo? Genial. Bueno, entonces, la última clase habíamos quedado en los diagramas de interacción. Habíamos visto cuáles son, pues, la influencia del diagrama de interacción, cómo yo puedo analizar la flexión biaxial directamente si yo tengo toda la superficie de interacción. Y básicamente a partir de ese punto se va a subdividir los criterios que yo necesito para el diseño y detallamiento estructural. ¿Listo? Entonces, digamos que uno de los puntos importantes cuando yo hago el diseño de estructuras, más que todo de elementos como las columnas, que son tan importantes para la capacidad de carga vertical de los elementos, es definir algunos puntos importantes acerca de qué es el diagrama de interacción y posteriormente por qué ese método simplificado yo lo puedo de pronto llevar o puede alterarse en función del detallamiento estructural que yo le haga al elemento. ¿Listo? Entonces vamos a empezar hablando hoy de lo que es el diagrama de interacción uniaxial. Pues resulta que el diagrama de interacción uniaxial, pues se construye cuando, cuando el elemento solo tiene una excentricidad
¿sí? A lo largo de un eje. ¿Listo? Entonces vamos a recordar un poco qué es la excentricidad, ¿no? Ustedes recordarán de la clase con Eva de que yo puedo tener, por ejemplo, un elemento de columna sometido a una carga axial. Hagan de cuenta este elemento. ¿Listo? Entonces, ese elemento de columna que está sometido a esa carga axial P sub U última, que puede ser por cualquiera de las combinaciones de carga que nosotros vemos en la tablita de Langstrom, ¿sí? Y va a tener un momento asociado M sub U. En ese caso, así como lo planteo. Ese sistema es totalmente equivalente, y de hecho de eso nos aprovechamos, a un sistema en la cual yo muevo o cambio de posición lo que sería la carga axial y quito el momento y lo reemplazo por una excentricidad que es la que estamos viendo aquí. ¿Listo? Entonces, esos dos sistemas son totalmente equivalentes y de hecho, cuando nosotros hablamos del diseño de columnas, siempre vamos a hablar de la excentricidad, entendiendo que para una misma carga axial, una columna que tenga una excentricidad más grande, pues está soportando un momento más grande. ¿No es verdad? Eso es lo interesante. Ahora, volviendo al tema de lo que sería el diagrama de interacción, nosotros sabemos que un diagrama de interacción, ¿sí?, es una superficie de falla. Cuando es flexión biaxial, sabemos que es una cebollita o un volumen de falla, ¿no? Cuando yo tengo flexión uniaxial, pues es un corte, es como que yo cogiera y cortara alrededor del eje X o del eje Y la capacidad de esa cebollita y lo que me queda, el contorno, pues sería el diagrama de interacción. Entonces, el diagrama de interacción se construye netamente con prácticamente 3 puntos. Y de hecho ustedes lo pueden aproximar de esa forma. Si ustedes tienen o pueden calcular esos 3 puntos, pues pueden trazar una línea recta entre los 3 puntos y básicamente van a tener una superficie de interacción, de hecho con un grado de seguridad bastante alto, ¿no? Entonces, 3 puntos principales. ¿Cuál va a ser el primer punto? El punto de la resistencia a compresión. ¿Listo? Entonces, ese punto, ya vamos a hablar un poco, pero es un punto en donde la excentricidad E es igual a 0. Y en el diagrama va a ser, en el diagrama que les voy a mostrar, va a ser el punto A. ¿Listo? Entonces, en ese punto A, yo voy a tener dos cosas. Primero que todo, los diagramas de interacción van a ser gráficos en donde la carga axial de compresión se va a graficar positivo, ¿sí? Y ese punto de, o ese diagrama de compresión, pues va a tener una forma así, cuando es un elemento o un análisis nominal, ¿sí? Entonces vamos a hablar de este punto A. Para el AASHTO, eso se va a conocer como la capacidad P sub R, ¿sí? P sub R, y en donde nosotros ya reconocemos que esto es igual a phi C por P sub N, que es la capacidad nominal del elemento. Entonces, ese punto va a variar dependiendo de qué tipo de elementos tengo. En este gráfico, pues sobra decir que yo tengo un gráfico de capacidad nominal, debido a que, como ustedes lo ven, no tiene o no está multiplicado por phi ese gráfico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese gráfico es un gráfico de capacidad nominal de la sección. Entonces, yo voy a tener para estribos un punto A
distinto de para elementos que tienen espirales. Para estribos va a ser esta ecuación, ¿no? En la cual, pues yo tengo que la capacidad P su NC va a ser igual a la suma de las capacidades del hormigón y del acero a compresión, entendiéndose la capacidad del hormigón como el área de acero, perdón, el área de hormigón multiplicado por el esfuerzo del hormigón más el área de acero en la sección transversal multiplicado por el esfuerzo de fluencia de la sección del acero de la sección transversal. Entonces, aquí está escrito la ecuación considerando que el área de concreto pues va a ser igual al área total, o sea, el área bruta AG, menos el área de preesfuerzo y el área de acero de refuerzo normal. Entonces, aquí yo he tachado las partes que tienen que ver con el esfuerzo producido por el preesfuerzo y lo que quiero que tengan en cuenta es el valor, ¿no? Yo tengo para estribos que la capacidad se va a multiplicar por un factor de 0.80. Para espirales, por otro lado, yo voy a tener la misma ecuación, P su NC va a ser igual a, y el factor va a ser un 5% más, 0.85 de el esfuerzo máximo del hormigón a compresión por el área de compresión de concreto, que sería AST, más el AS por FY. Directamente despreciando la parte del preesfuerzo en este sistema. ¿Listo? Entonces, ese va a ser mi máximo capacidad del elemento a compresión. De ahí voy a hablar de la resistencia o el punto de resistencia. ¿Cómo le puse antes? Entonces, punto de resistencia balanceado. Entonces, la resistencia balanceada directamente me especifica es en nuestro gráfico el punto que voy a llamar punto B. Entonces, en este punto, la característica principal es que el acero alcanza la deformación unitaria de fluencia que sabemos que es epsilon sub y, simultáneamente con el hormigón alcanzando la deformación unitaria de aplastamiento. ¿Listo? Entonces, en este punto, digamos que yo tendría lo siguiente. Nuevamente, dibujando mi diagrama. Perdón. Dibujando mi diagrama. Yo tendría que mi punto va a ser este, el punto B. Y aquí, para acero
con Fy igual a 420 megapascales, pues la deformación unitaria de fluencia va a ser igual a 0.0021 y el hormigón va a tener una deformación unitaria de 0.003. ¿Sí? Esa parte es súper importante porque en este punto lo que estamos nosotros reconociendo es la deformación unitaria en la cual los dos materiales van a fluir o van a aplastarse simultáneos. Entonces, para cualquier punto diferente al punto balanceado, pues lo que va a suceder es que el esquema de deformaciones unitarias en la sección nos va a reflejar diferentes valores de lo que serían las deformaciones unitarias. Entonces, si ustedes recuerdan, pues cuando ustedes miraban la parte de hormigón, si yo tengo un elemento en flexión, como esa viga que yo estoy analizando ahí, pues voy a tener un esquema de deformaciones unitarias en donde la deformación por el código del ACI, que se considera que produce el aplastamiento del hormigón, va a ser 0.003, y por aquí en algún lado interno, a una altura ya, a una altura por aquí, yo voy a tener la deformación unitaria del acero, que va a ser igual a E sub Y. ¿Listo? Entonces, ¿eso cómo lo calculo? Pues digamos que para un elemento en la cual yo tengo una sección rectangular con solo dos capas de acero, una en tensión y una en compresión, que voy a llamar el acero verde, AS', y el acero, perdón, ¿se salió? ¿Sí se ve? Sí, no, no se ve. ¿Se ve? ¿Ahí se ve? No, No, Juan Carlos. no, no se ve nada. Ya, denme un segundo que creo que le tengo que poner a cargar. Denme un segundo, disculpe. ¿Listo? En teoría, ahí debería verse, ¿sí? Ok. Sí, ahí se ve. Entonces, suponiendo que yo tengo una sección de hormigón que tiene un acero en tensión a su S, azul en ese gráfico, y un acero en compresión a su S', en donde el acero en tensión está medido desde la fibra extrema en compresión a una distancia D igual al peralte efectivo, la de el acero en compresión a una distancia D', y voy a calcular una distancia D2', que va a ser medida desde el centroide de la sección hasta el centroide del acero en tensión, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esa sección, las ecuaciones para calcular es la capacidad a momento balanceado de estos elementos va a ser la siguiente. ¿Listo? Entonces yo tengo que phi P sub B, que sería la carga axial balanceada, la voy a encontrar con ese valor, 0.85 F'C por el ancho B, por la profundidad del bloque de compresiones balanceado, que se encuentra con esta expresión de abajo, más AS' menos AS por Fy, etcétera,
Y así, bueno, las dos expresiones que nosotros tenemos por ahí. ¿Listo? Entonces, esta parte solo funciona para elementos que tengan estas características, ¿no? De hecho, creo que lo voy a modificar un poco este análisis, poniendo este letrerito antes. Ya. Ahora, por último, tenemos el punto de resistencia a tensión, que vamos a llamar el punto C. El punto de resistencia a tensión, por otro lado, pues es un punto en el cual nosotros vamos a despreciar la capacidad del hormigón a resistir tensión. Y bueno, estaríamos hablando de, en nuestro gráfico, pues este punto que tenemos por aquí, ¿no? Entonces, de ese punto, la ecuación es muy sencilla, porque como despreciamos la capacidad del hormigón a tensión, pues yo lo único que hago es que lo único que soporta carga axial a tensión va a ser el acero, ¿sí? Y con esa capacidad del acero en tensión, pues yo voy a generar todo el entramado. ¿Listo? Entonces, en general, yo tendría que la ecuación es AS menos FY, perdón, AS por FY menos el área del preesfuerzo por el FPE, que es el esfuerzo del preesfuerzo, menos el módulo de la elasticidad del preesfuerzo por la deformación unitaria del preesfuerzo, etc. Pero, como es usual en la clase, pues esta parte nos la vamos a olvidar. ¿Listo? Entonces, con esos tres puntos, yo voy a poder identificar lo que sería un diagrama de interacción simplificado. ¿Preguntas hasta ahí? Ok, bueno. Entonces, vamos a recordar en cambio algunas cosas que sí son bastante importantes, que las tengamos en cuenta y que las consideremos desde el punto de vista del comportamiento de estos diagramas de interacción. ¿Listo? Entonces, lo primero, vamos a decir que puntos o conceptos importantes. Entonces, de los conceptos importantes, yo creo que uno de los fundamentales es entender cómo se relaciona la excentricidad con ese diagrama de interacción. Entonces, ustedes tendrán por aquí, si yo dibujo esquemáticamente un diagrama de interacción, pues el eje horizontal coincide con el momento, el eje vertical coincide con la carga axial, ¿no es verdad? Entonces, en nuestro diagrama, una línea totalmente vertical, ¿sí? Es o significa una excentricidad del 0%, o sea, este valor que nosotros hablamos del punto A, excentricidad del 0%. ¿Listo? Por el contrario, un valor de momento, de excentricidad que coincide con la línea horizontal va a ser una excentricidad igual a infinito. Entonces, quiero que lo piensen, un punto del diagrama de interacción que esté sobre la línea horizontal, o sea, digamos, este punto, aquí, lo que me significa es que tengo un momento con carga axial igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que significa ese punto. La capacidad de la columna cuando yo tengo un momento nominal y una carga axial igual a 0. Ese es el punto que debe coincidir con
¿no? Con el diseño de las vigas. Las vigas es un elemento de aflexión pura sin carga axial. Y eso prácticamente lo que me está diciendo es lo siguiente. Imagínense que yo pongo una pluma, ¿no? Como carga peso U. El peso de una pluma no pesa nada, pues casi cero. Pero yo le pongo 1 kilómetro de brazo, de alguna forma. Entonces, ese peso por 1 kilómetro me va a dar un momento supremamente grande. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, yo para lograr un momento MSU, puedo poner un brazo pequeño con una carga grande, o puedo poner una carga bien pequeñita que tienda a cero con una excentricidad demasiado grande, igual a infinito. ¿Listo? Entonces, eso es lo que significa un punto sobre el eje horizontal y sobre el eje vertical, pues sería una excentricidad igual a cero. Entonces, si ustedes en el diagrama de interacción sacan líneas radiales, no importa, una línea que esté a cualquier ángulo que parta del origen, cada una de esas líneas que ustedes dibujan es un valor de excentricidad. Lo pueden calcular, pues obviamente la excentricidad va a ser el momento sobre la carga, ¿estamos de acuerdo? ¿No? Entonces, eso es bastante importante porque cuando nosotros hablamos de columnas, siempre nos referimos mucho al nivel de excentricidad del elemento. ¿Listo? Otra cosa importante que cabe recordar es cómo se comporta la columna a partir de el punto balanceado. Por eso es tan importante ese punto. Entonces, supongan que yo tengo aquí mi diagrama. Entonces, yo voy a trazar una línea que va a unir el origen con el punto balanceado. Y voy a subrayar con amarillo todo lo que queda por debajo de esa línea. Uy, perdón. En el gráfico. Y por encima de lo que queda en esa parte. Entonces, esta zona es importante porque es una zona en donde el modo de falla va a ser controlado por tensión. Aquí le voy a poner, a ver. Falla controlada por tensión. Y esto es el punto en donde nosotros queremos estar, en esa zona, la falla donde el elemento está controlada por tensión. Mientras que yo voy a tener una parte superior, todo el diagrama, en donde esto es una falla controlada por compresión. Obviamente, nada, pero nada deseable. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este punto, digamos que lo que yo, obviamente me estoy saltando una parte que es la zona de transición, ¿sí? Pero en general, esas zonas de transición es una zona en donde no está claro el comportamiento real, ¿sí? Es una cosa híbrida. Entonces, vamos a dejar ahí. ¿Listo? Entonces, debido a esto, lo que yo quiero siempre es diseñar columnas en las cuales la falla esté controlada por tensión, por debajo del punto balanceado. ¿Listo? Tercer punto a recordar y último, va a estar en función de lo siguiente. Resulta que si yo grafico de nuevo mi diagrama, ¿sí? Ustedes recordarán que este diagrama, si yo lo multiplico por phi, ¿sí?
me va a dar un diagrama un poco diferente. Entonces, en la zona controlada por compresión, el valor de phi va a ser más grande. 0.65, 0.75, dependiendo de si es estribos o espirales. Entonces, yo voy a hacer, perdón, yo voy a hacer una línea que va a ser paralela, no sé, así. Entonces, eso sería, todavía no terminen de dibujar eso, ¿ya? Eso sería el diagrama por 0.65. Imagínense esa vaina, ¿no? En la zona controlada por tensión, yo voy a tener un phi de 0.9, o sea, prácticamente una línea supremamente pegadita por aquí. Ok. Y hay un punto, ¿sí? En donde hay una zona de transición que va a estar definido por el punto en donde nosotros vamos a encontrar el punto balanceado, por acá. Entonces, a partir de ese punto balanceado, yo voy a tener una zona de transición que la voy a pintar azul. Entonces, que va a unir este punto y va a pasar gradualmente hasta este punto de acá. ¿Cachan? ¿Se entiende eso? ¿Sí? De tal forma que voy a quitar la línea roja y voy a quitar la línea roja y voy a quitar la línea verde que me está sobrando. Esa zona de transición me genera como un piquito aquí. Y esa vaina tiene así una forma. Entonces, ese piquito que ustedes ven ahí, literal, es un piquito que pueden ver en el diagrama que estábamos viendo la anterior semana, que es ese piquito que se ve ahí. Es la zona de transición. ¿Sí se ve ese piquito aquí? ¿Sí? Y que viéndolo en 2 dimensiones, pues se representa como una gráfica, algo así. Una cosa así. ¿Listo? ¿Cachan? Eso lo tuvieron que haber visto con Eva. O de hecho, Eva les da unas gráficas que ya tienen esta forma. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿a qué yo quería ir con esto? Les dije que una línea, ¿sí? Una línea que se una desde el origen. A ver, esto es el diagrama de capacidad. Entonces, con fin. Bueno, ¿listo? Entonces, resulta que en ese diagrama, me voy a copiar de nuevo ese diagramita. Y ustedes, seguramente con Eva, ella les explicó que ese diagrama tiene un truncamiento. Nadie me preguntó del truncamiento en la parte de arriba. 4. Entonces, a esto le vamos, 4. A esto le vamos a llamar la excentricidad mínima permitida de diseño. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la excentricidad mínima? Resulta que realmente, si ustedes me entendieron lo que dije hace un momento, aquí en este diagrama, yo estoy asumiendo que yo puedo tener niveles de excentricidad cercanas a 0. O sea, todo lo que es un punto por acá. ¿Estamos de acuerdo que este punto es un nivel de carga axial pequeña, perdón, carga axial alto y momento pequeño? ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces resulta que la norma dice, sí señor,
Usted puede tener eso en la realidad, pero yo lo voy a obligar a diseñar para una nivel de excentricidad mínimo. Y entonces ellos fijan un nivel de excentricidad como nosotros lo acabamos de decir. Entonces yo voy a tener un nivel, dijimos que aquí es 0, acá es infinito, entonces ellos van a tomar un nivel de excentricidad que viene haciendo como algo, me voy a exagerar un punto por acá. Esta es la excentricidad mínima que pide la norma. Entonces, estamos de acuerdo que en esa línea roja, cualquier punto que esté a la izquierda de esa excentricidad me diera un valor de carga axial más grande, de capacidad, ¿sí o no? Porque esa gráfica sube, va subiendo, ¿sí o no? Entonces la norma dice sí, aunque yo reconozco que eso ocurre, pues lo siento, señor. Todas estas, usted se va a olvidar que la columna tiene ese nivel de excentricidad y lo que va a hacer es que de este punto que se intersecta el diagrama, lo va a mochar y lo va a poner plano. ¿Sí? Y ya. Entonces, lo que está diciendo la norma es esto. El nivel de excentricidad mínimo es ese punto 80 y va a variar, que hace que el gráfico sea plano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? David está con hambre, hombre. ¿Sí? Bueno, por lo menos lo veo. Está con hambre. Es el aire acondicionado aquí que me tiene ya dormido. Me tiene bostezando, dice. Muy bien. Bueno. Entonces, cositas para recordar del diagrama de interacción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, recuerden que ese diagrama de interacción que yo veo ahí con línea amarilla y que ya les expliqué o les recordé cómo se lo debe calcular, pues sale netamente de esta superficie. Es un corte sobre esa superficie. ¿Listo? Lo que quiere decir que esa superficie de falla truncada y todo, pues sería la forma más completa de hacer el análisis. Bueno, ahora, vamos a hablar un poco acerca de los métodos que tenemos para estimar de una forma aproximada esa cebollita, ¿no? Entonces vamos a hablar de los métodos que ustedes hicieron la consulta. El método de el contorno de carga o las cargas recíprocas y el método del contorno de carga. Entonces, directamente el AASHTO, lo único que me dice es, usted puede utilizar la sección o el procedimiento más detallado para el diseño a flexión biaxial o le permite usar estos elementos o estas metodologías simplificadas. Entonces, como bien lo explicó, creo que era, no recuerdo quién era, pero bueno, como bien lo explicó alguno de ustedes, lo que vamos a utilizar es estos métodos, creo que fue David, ahora que lo veo, me parece que fue David, ¿no? ¿Tú no presentaste? Bueno. Los métodos van a depender del nivel de carga axial del elemento, PSU. Y ese PSU va a variar en función de la combinación que yo esté analizando. En este caso, la de resistencia, ¿no? La de resistencia que corresponda. ¿A qué me refiero? Puede ser resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, la combinación que corresponda. ¿Listo? Y entonces, si el nivel de carga axial sobre el elemento es mayor que el 10% de la capacidad a compresión del hormigón, de la columna, yo voy a utilizar el método de las cargas recíprocas. ¿Sí? Y si es menor al 10%, pues voy a utilizar el método o la inecuación del contorno de carga. ¿Listo? Entonces, ambos métodos se basan en encontrar una carga axial, ¿sí? Resistente o un momento flector resistente
de forma separada, uniaxialmente, para incluirlos en una ecuación y calcular lo que sería la capacidad de flexión biaxial del elemento. ¿Listo? Entonces, nuevamente repito, estos son métodos aproximados. Si usted tiene la forma de hacer la cebollita, pues directamente aplica la cebollita y punto. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo más importante? Digamos que dentro de la estimación, para calcular la capacidad de la sección, yo voy a necesitar también realizar un poco o revisar lo que es el detallamiento estructural de los elementos. ¿Listo? Entonces, una vez que yo ya sé la capacidad de una forma simplificada, o yo tengo la cebollita en forma tridimensional, pues el paso siguiente es detallar la estructura. Entonces, uno de los requisitos importantes que tiene el AASHTO es el criterio del detallamiento del refuerzo que se origina por el confinamiento de las columnas. ¿Listo? Entonces, el detallamiento del refuerzo transversal, voy a ver hasta dónde estaba escribiendo, por acá. ¿Listo? Entonces, se fundamenta en un criterio de comportamiento. Dúctil. En un criterio de comportamiento dúctil, más que un criterio de resistencia. Entonces, esa es una parte importante. Estos criterios que nosotros vamos a hablar ahorita van a estar basados en que el comportamiento de la columna sea dúctil, ¿sí? Entonces, la ductilidad a momento. Y entonces aquí algo importante de recordar es que la ductilidad es la capacidad que tiene un elemento para deformarse más allá del rango lineal sin perder su capacidad de soportar carga. ¿No es verdad? Eso ya lo conocen ustedes como ingenieros. Entonces, cuando yo quiero un comportamiento dúctil, la idea es que la columna se va a dañar. Va a empezar a dañarse, el acero va a fluir, pero va a mantener la carga. ¿Y cómo lo voy a encontrar en este caso? La ductilidad a momento va a estar medida como la deformación que genera el momento. O sea, está basada en la rotación del elemento. ¿Listo? Entonces, ¿qué tanto puede rotar la columna sin que la columna se falle? ¿Listo? Entonces, esa ductilidad a momento se basa en el nivel de confinamiento. En el hormigón en la zona de la rótula plástica o en la zona de plastificación. Entonces aquí yo lo que busco es poner el acero suficiente para que la columna, cuando se dañe, tenga capacidad suficiente de rotación. ¿Listo? Entonces aquí vamos a hablar de lo que es la cuantía mínima de confinamiento. Entonces, la cuantía mínima de confinamiento va a estar dada para el tipo de confinamiento que produce el refuerzo transversal. Principalmente nosotros para columnas
vamos a tener dos tipos de refuerzo transversal. Lo que sería la parte de espirales y lo que sería la parte de estribos, ¿sí? Entonces, en estribos y en espirales yo tengo ecuaciones distintas. Ojo, estas ecuaciones no tienen que ver con el cortante en la sección, para nada, ¿sí? Solamente son requisitos que se han establecido para garantizar que el hormigón confinado que está o que se considera que está dentro de la espiral, pues se mantenga de una forma adecuada mientras la columna se falla. ¿Listo? Entonces, la primera que vamos a ver es la ecuación de espirales, en donde dice que la cuantía volumétrica de la espiral va a ser mayor o igual al 0.45 del área bruta de la columna sobre el área confinada, la cual es el área del hormigón que está dentro de la espiral, menos 1 por la relación de esfuerzos del concreto y del acero de la espiral. En donde esa es mi límite. La ecuación que yo tengo aquí es mi límite. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo calculo la cuantía que tengo en mi columna? Pues la voy a calcular como la división entre el B sub E sobre B sub C, que es el volumen del acero de espiral dividido sobre el volumen del concreto unitario. Entonces, si yo considero que en altura, ¿sí?, mi sección transversal es circular, que es lo lógico en espirales, y mi sección longitudinal yo tengo que las espirales están separadas una distancia S, ¿sí? Yo lo que voy a calcular es como un disco de volumen de hormigón y le voy a dividir el volumen que yo tengo de acero con estas expresiones. ¿Listo? Entonces, ese va a ser lo que sería mi cuantía de la espiral. Ahora, en estribos, por otro lado, yo voy a tener que la cuantía de estribos se va a calcular nuevamente por área. Entonces, dirá, esa cuantía se va a calcular en función de las direcciones principales de la sección. Para cada dirección, pues yo voy a tener que garantizar que el acero de los estribos sea mayor a este límite. Entonces, si yo me hago una columna, supónganse que yo tengo esta columnita. A ver, déjenme ver. Me voy a robar un rato una figura. De la ACI. ¿Por qué de la ACI? Porque tiene buenas figuras. Entonces, supongan lo siguiente. Uy, eso se quedó gigante, a ver. Está tan grande esto. Supongan que tienen la siguiente sección de columna. ¿Estamos? Entonces, en esta sección transversal, yo voy a tener full acero de estribos. ¿Sí o no? En esa sección. ¿Se miran los estribos? También voy a tener varillas longitudinales que se miran ahí como un círculo. Entonces, esa ecuación que yo tengo aquí va a ser la ecuación que va a partir para X y para Y. Entonces, en cada dirección, yo voy a tener una altura HC
¿sí? Que va a depender de la dirección que yo estoy analizando. ¿Cuál va a ser la altura HC? La dimensión perpendicular a la sección de análisis. Entonces, yo voy a decir que este sentido es X. Y este sentido de mi columna es Y. Entonces, si yo hago el análisis en X, voy a plantear un plano perpendicular a X de corte y voy a mirar cuáles son las barras de acero que se cortan perpendiculares al eje X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántas son en este caso? Son 3. Entonces, el área de acero del espiral en X va a ser igual a 3 veces el área de las barras que yo tengo aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Eso me va a dar un valor. Entonces, ese valor lo enchufo en esta ecuación, en donde S es la separación entre estribos, F'C, FYH, AG y AC, ya sabemos qué son. Lo único que de pronto no está tan claro es que es este HC. Entonces, el HC es la dimensión, va a ser la dimensión perpendicular a la dirección de análisis. O sea, que este sería el HC para la dirección de X. ¿Cachan? Ahora, si yo les pregunto en Y, entonces en Y voy a hacer nuevamente un corte. Hago un corte por acá. Miro cuántos estribos se cortan. ¿Estamos de acuerdo que son, en este caso, cuántos son? 4. Entonces, el ASHY van a ser igual a 4 barras y la dimensión HC en Y pues va a ser esto, HC, que sería la dimensión perpendicular al análisis. ¿Listo? ¿Preguntas de esa parte? ¿Sí? ¿No? ¿Todo bien? Juan Carlos, ¿el FYH de qué es? ¿De qué valor es? El FY es el esfuerzo de fluencia del H, es hub, strip. Ya. Ok. Bueno. Entonces, lo último que nos queda discutir un poco serían los requisitos del confinamiento transversal. Entonces, resulta que cuando nosotros hablamos de las separaciones, recuerden que todo esto pues está en función de una separación S. Fíjense, en esta ecuación S, aquí también hay S, ¿sí? Esos requisitos van a depender de esa separación S. Entonces, esa separación S van a tener también unos límites. Entonces, por ejemplo, para lo que serían estribos, ¿sí? Esa separación S van a coincidir con los requisitos exigidos por el ACI. Entonces, el estribo, ya sea de espiral, o sí, claro, aquí debería decir el diámetro del estribo o espiral, ¿sí? Va a depender del refuerzo longitudinal. Entonces, así, si mi refuerzo longitudinal es o son barras de 32 milímetros o menores, pues mi diámetro del estribo debe ser de 10 milímetros o mayores.
Entonces aquí hay algo interesante. Fíjense que una necesidad que nosotros tenemos en Quito, por lo menos en Quito, identificada y que seguramente está en la mayoría de las ciudades del país, es que antes se construía con estribos de 8 milímetros en zonas de amenaza sísmica alta, pueden creerlo, ¿no? Pues por desconocimiento, obviamente. Entonces, si ustedes ven una varilla de 8 milímetros, les juro que ustedes cogen con la mano y la doblan. Es delgadita esa vaina. No es ni de 1 centímetro, la pueden doblar. Peor aún, los estribos eran de barras lisas, ¿no? Entonces, obviamente, cuando se sometía el elemento a flexión, pues lo que iba a pasar es que el elemento se salía, pues la barra no tenía tracción y se salía, ¿no? Entonces, si van a salir, por favor, intenten hacer reforzamiento estructural, aparte de que es algo bueno, les puede dar dinero, van a ayudar a la población en general, a que no se acabe la pobreza en el próximo sismo, ¿no? Exacto. ¿Listo? Ahora, moraleja. Moraleja. Estribos al menos de 10 milímetros. ¿Estamos? Al menos de 10 milímetros. Y si yo tengo barras bien grandes, de 36 milímetros o mayores. ¿Listo? Perdón, de 12 milímetros o más grandes el diámetro. Entonces, no se olviden también que con JJ, Eva o de pronto conmigo, no sé, dependiendo con quién vieron hormigón, recuerden que los estribos pues tienen dobleces, así como vemos acá. Entonces, hay diámetros mínimos de doblez, dependiendo del diámetro de la varilla. Son 6 veces el diámetro, es el radio. ¿Recuerdan? 6 veces el diámetro de la barra de estribo es el radio. Entonces, tengan en cuenta eso. ¿Por qué? Porque primero, yo no voy a poder o no debo colocar barras longitudinales y barras de estribo o espiral de la misma dimensión. Las barras longitudinales siempre van a ser más grandes que las del estribo. ¿Listo? Pero si yo necesito una capacidad muy grande de estribos, pues también tengo el problema del gancho que debo tener para que el estribo no se fluya antes de funcionar. ¿Listo? Entonces, esa parte es importante. Ahora, la separación máxima, digamos que va a estar limitada por dos consideraciones. Digamos que la separación máxima va a tener una primera aproximación que está dada por esta ecuación o esta inecuación. Entonces, la separación máxima va a ser menor o igual al mínimo entre 30 centímetros, H o B, siendo H o B las dimensiones de la sección transversal de la columna. Pero yo también tengo unos requisitos que van a depender de el tipo de zona en la cual yo estoy colocando esas separaciones S, ¿no? Entonces, resulta que los elementos de estribos que hacen parte de las zonas confinadas. ¿Cuáles son las zonas confinadas? Pues en una columna de puente, al igual que en las columnas de edificio, las zonas confinadas van a ser aquellos puntos en donde yo espero la máxima capacidad de momento o el momento máximo. Entonces, imagínense lo siguiente. Yo tengo una columna de puente empotrada en la parte de abajo, la superestructura o la viga cabezal en la parte de arriba, y eso genera un movimiento. Entonces, yo esperaría que los momentos más grandes se encuentren en la parte superior e inferior de las columnas. De ahí que esas zonas van a ser las zonas confinadas. Ahora, la pregunta es, ¿hasta dónde se extienden esas zonas confinadas? Eso es bastante importante. Entonces, la zona de confinamiento se va a determinar con una longitud L0, en donde la longitud L0 va a ser igual a la mayor entre 3 valores. HC, que es la distancia
o la altura de la columna. Altura, entendiendo pues de que si una columna es rectangular, pues la altura es la dimensión más grande. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? H sub n sobre 6. H sub n va a ser la luz libre, ¿sí? La luz libre de la columna entre punto y punto de fijación. O 20 pulgadas, la que sea mayor en ese caso. Entonces, 20 pulgadas es alrededor de 50 centímetros, más o menos, vendrían a ser como 50 centímetros, ¿no? Entonces, para columnas de puentes que son grandes, pues ya empieza a regir o la altura entre 6 o, ¿sí?, la dimensión de la columna del puente. Ahora, dentro de esa altura L0, yo también voy a tener unas separaciones. Entonces, en la separación L0, yo voy a tener en la longitud L0, voy a tener una separación máxima que va a ser igual o menor a 4 pulgadas, que eso es prácticamente como 10, 4 por 2, como 10 centímetros, ¿no? O el A sub B, que es el área de la barra del estribo, por el FY del estribo sobre 6 veces F'C. Esta ecuación tiene unidades. Esto lo tomé pues del código gringo, perdón, norteamericano. ¿Listo? Ahora, por fuera de esa longitud L0, todo lo que esté por fuera de la zona confinada, pues va a tener una longitud que va a ser, o una separación máxima que va a ser menor o igual a esta expresión. Lo voy a poner en verde pues para que haya un código de color. Creo que es más fácil así, ¿no? Entonces, 6 veces el diámetro de la barra longitudinal o 6 pulgadas. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora, ¿qué es otra cosa importante? Fíjense que en este punto, ¿sí? Como yo voy a tener columnas tan grandes, porque ya son de puentes, al igual que en edificios voy a necesitar hacer traslapos. Entonces, los traslapos tienen un detallamiento especial. Aquí el punto importante es lo siguiente. En el punto en donde yo tengo traslapos, a lo largo de toda la longitud del traslapo, voy a poner la separación del confinamiento o de la zona de confinamiento. Entonces, poniendo el código de colores, pues yo tengo arriba, zona de confinamiento, abajo, zona de confinamiento, y tengo un traslapo en la mitad. ¿Se nota? Entonces, en esa columna, prácticamente yo voy a tener lo que serían 3 zonas en donde yo voy a colocar la parte de el espaciamiento en zonas de confinamiento. Cuando tengo traslapos, ¿sí?, esa parte va a ser súper importante. ¿Se entendió? Entonces, a lo largo de todo el traslapo, voy a poner la separación máxima de la zona de confinamiento en los estribos. ¿Listo? Ahora, creo que sobra decir que los traslapos en columnas, al igual que en vigas, ¿no?, se hacen en los puntos en donde se espera, pues, el menor momento posible. O sea, donde el cortante, o mejor dicho, donde el diagrama de momento cambia y es un punto de inflexión. ¿Estamos de acuerdo? Es un punto de inflexión. ¿Sí? Entonces, en las columnas, para columnas que están doblemente empotradas, pues esperaría que los puntos de inflexión sean en el centro de la columna. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso ahí,
es posible hacer el traslapo, pero máximo el 50% del refuerzo longitudinal se va a poder traslapar en un solo punto. Eso es súper importante, igual que en columnas. Ahora, lo último son la parte del confinamiento. ¿Sí? Entonces, aquí tengo de nuevo la figurita que yo me había sacado y que les mostré más arriba. Y resulta que en esa sección transversal lo que me dice el código es que yo voy a necesitar limitar la distancia entre barras que tengan o que estén sujetas por un gancho o un estribo. ¿Listo? Entonces, fíjense que en esta columna yo tengo, en el sentido X, tengo 3, 6, 7 varillas en el sentido X. Y en el sentido Y tengo en cada cara 3. ¿Se entiende? Varillas longitudinales. Sin embargo, aunque yo tengo 7 varillas en X longitudinales y 3 en Y, ¿sí? La cantidad de varillas que hay sujetas por estribos en X solamente son 4 varillas. Entonces, para que me entiendan, una varilla, esta de acá, esta de acá, esta de acá, esta de acá. ¿Listo? Sin embargo, en X, las únicas que están sujetas con estribos es esta, esta y esta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la distancia centro a centro entre ejes de varillas sujetas por estribos en cualquier dirección que se conoce como X u Y debe ser menor a 14 pulgadas. Entonces, X u Y menor o igual a 14 pulgadas. Entonces, ¿cuánto es 14 pulgadas? Creo que son como 30 centímetros. 35 centímetros. 35.5. Ya, 35. ¿Listo? En cualquier dirección. Eso sería la distancia. ¿Se entiende? Sí, Juan Carlos. Gracias, Paco. Ok. Ahora, ¿cuál es el procedimiento recomendado de diseño? De hecho, de detallamiento. Voy a poner de diseño porque creo que es importante. Entonces, primero, voy a predimensionar la columna. Considerando que el peso propio, o sea, las cargas DC, las cargas DW y la carga viva, sin impacto, de los elementos que soporta la columna. Hombre, y aquí, pues es obvio que le van a poner el peso propio de la columna, porque yo voy a predimensionar considerando pues de que la columna en la parte baja pues se tiene que cargar ella misma, ¿no? Entonces, pero lo voy a escribir porque me ha pasado en este curso, incluyendo, de pronto no es tan obvio, yo pienso que es obvio, pero no, incluyendo el peso de la columna. ¿Listo? Entonces, después que yo predimensiono, pues voy a
detallar el acero considerando el acero transversal, considerando los criterios de confinamiento. ¿Qué significa esto? Realmente lo único que les dice es que si del predimensionamiento, ¿saben qué me olvidé decir? En el primer punto, antes, si pueden, yo sé que no pueden hacer eso, perdónenme la vida, pero me olvidé. Aquí consideramos, en el primer punto, en el detallamiento, consideramos un nivel de esfuerzo a compresión igual al 10 o al 20% de F'C. Porque para predimensionar necesito el área de las columnas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo voy a calcular esa área con este nivel de esfuerzo en la columna en función de la carga que tiene que soportar la columna. ¿Ya? Bueno. Ahora, detallar el acero considerando los criterios de confinamiento. ¿Qué son los criterios de confinamiento? Una vez que yo ya tengo el área de la columna, pues voy a poner el recubrimiento libre que me exige el código. ¿Sí o no? Y voy a coger y voy a poner un área de estribo. Y entonces, ¿sí? Voy a asumir una cuantía de acero longitudinal de... Entonces recuerden que la norma nos exige que en las columnas y en las vigas, pues la cuantía mínima debe ser mayor al 1%, ¿no? Entonces, en columnas, 1.2%. Yo voy a asumir ese valor. No sé si cumpla eso flexión, ¿estamos de acuerdo? Pero igual tengo que cumplir el mínimo que me da el código. Entonces, hasta esto, fíjense que este paso, hasta ahora yo no he puesto nada en SAP. Lo único que tengo que saber es cuánto pesa mi superestructura, cuánto pesa la columna y punto. ¿Cachan? Y de ahí con esa área, el 1% de acero. Y con el 1% de acero, pues cojo y ya sé que las varillas no pueden estar a más de 35 centímetros. Y entonces empiezo a hacer el detallamiento horizontal del refuerzo longitudinal. Y como yo ya tengo las longitudes y la sección transversal de mi columna, pues empiezo a calcular L0 y empiezo a calcular la separación en la zona de confinamiento, etcétera. No he tocado hasta ahora un momento en SAP, ni un cortante en SAP, y ya tengo armada mi columna. ¿Estamos de acuerdo? ¿Necesitan algo más? Sí, saber cuánto tipo de acero debe ir en cada dirección. Entonces se van aquí a los requisitos que vimos del acero de refuerzo. Entonces ven si están cumpliendo con estos requisitos. Y si no, pues le ponen. Y no he tocado SAP en absoluto. Con ese acero que ustedes predimensionan y que colocan por confinamiento, después hacen el análisis estructural y chequean. Si funciona, pues ya cumple, porque cumple los criterios de confinamiento y cumple con los chequeos de flexión. ¿Estamos de acuerdo? Y de servicio, por ejemplo. ¿Cacharon esa parte? ¿Sí? ¿No? Sí, Juan Carlos. ¿Sí? ¿Qué no entendiste, Joel? A ver. O sea,
Joel. Creo que el que más iba a hablar. O sea, sí te caché la idea, pero creo que como la vez anterior todavía no la logro ver. Tipo, me paro y me imagino lo que me acabas de decir. Tipo como que todavía no tengo esa percepción visual así directa. Ya. O sea, el concepto está, pero creo que como quien dice sería una falta de imaginación. Ok. Bueno. Pero entonces, en conclusión, ¿cuál es la idea de todo esto? Ustedes para armar la columna, lo único que tienen que saber es qué altura necesita la columna y cuál es la sección y el peso de la sección transversal. Y eso ya lo hicimos. Recuerdan que ustedes en este punto ya hicieron el predimensionamiento y ya diseñaron las vigas, ya diseñaron la losa, ya saben cuál es el espesor de la viga y de las losas. ¿Estamos? Entonces yo solamente necesito esa masa para predimensionar y sacar todo el esquema de las columnas. ¿Listo? Entonces, la próxima clase vamos a mirar acerca de un ejemplo de predimensionamiento. Yo creo que me parece bastante apropiado en este punto hacer eso. Y quiero que de tarea les quede lo siguiente. ¿Sí? Entonces, la próxima clase, que es la próxima semana, lo que quiero que, creo que voy a cambiar la presentación de la próxima semana para este curso, y la presentación de la próxima semana va a ser exponer cómo se hace el procedimiento de magnificación de momentos, lo que ven con Eva, explicado. ¿Listo? Pasos, diagrama de flujo, ¿sí? Entonces yo primero tengo este P delta pequeño, tengo este P delta grande, que va a depender si la columna es arriostrada o no es arriostrada. Si es arriostrada, entonces solamente analizo P delta pequeño. Si no es arriostrada, entonces analizo P delta pequeño y P delta grande, ¿no? Y una vez que tengo eso, pues para analizar P delta pequeño necesito calcular el factor Q y el S y el C sub M con estas ecuaciones. Y si no, así. ¿Listo? Entonces, para la próxima, ¿sí? Para la próxima preparación, que es el día lunes, martes, hacer la preparación del diagrama de flujo del procedimiento de el proceso de magnificación de momentos. ¿Listo? Entonces ya lo voy a cambiar ahí para que también quede eso. Entonces, bueno, me despido. Que tengan un excelente fin de semana y puedan dormir, espero. Yo también. David, si nos podemos encontrar hoy para terminar lo del puente. Ya te escribo. Ya, listo. Bueno, entonces nos vemos. Que esté muy bien. Chao, chao. 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 Juan Carlos, gracias. Sí, A ustedes. chao, Juan Carlos. Chao. Gracias, Juan Carlos. Chao.